Lamento que ya tiene un poquito más tiempo, pero estamos aquí para poder estar meditando y estudiando en la palabra de Dios. El culto entre semana, sea martes por la condición de nosotros, tradicionalmente en nuestras iglesias, inclusive en el mundo cristiano, el culto de oración de mediación de semana se hace los miércoles. Bueno, es por esa conveniencia, pero lo que estamos teniendo nosotros es el culto precisamente de oración. Y tenemos que en estos tiempos que estamos viviendo, realmente necesitamos nosotros poder enfatizar la oración en nuestras vidas. Y permítame dar un poco de algunas ilustraciones de cómo debiera ser esto. Voy a estar mencionando algunas historias bíblicas. No vamos necesariamente a estar tomando el tiempo para leerlas. Espero que todas las conozcamos. Pero recordamos de que Jacob, que fue finalmente cambió el nombre de Dios, el nombre de Dios se lo cambió por Israel. Cómo fue engañando al hermano, tuvo que irse, finalmente venía, encontraba todo eso, encuentra que el hermano viene ahora con 400 hombres armados, temeroso, él divide todo el batallón que él traía con los hijos, etcétera. Y llegó allá finalmente cuando estaba allí en Peniel, él mandó al equipo que siguiera a él y él quedó atrás para estar orando. De allí empieza una lucha. Recordamos de que finalmente el ángel de Jehová que era allí le dice, déjame irme. Él dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Claramente él estuvo hablando de que eso debía ser así. Y tenemos que estar orando así, aferrados para poder tener la bendición de Dios. Otra historia que encontramos donde la oración hacía sus impactos es a la manera de Moisés, no solamente a la manera de Jacob. ¿Y en qué momento estamos hablando? ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés tenía que tener los brazos levantados? Y allí estaba Aarón y Hur que estaban sosteniendo los brazos y cuando no fueron allí, porque cuando Moisés tenía los brazos levantados, el pueblo ganaba, cuando Moisés bajaba los brazos, entonces el pueblo perdía. Y tenemos así que estar orando para poder finalmente estar ganando la batalla. A la manera de Ana. Recordamos a Ana, la esposa vejada, la esposa secundaria, la esposa que no tenía hijos. Y en aquella cultura, como hoy en día, en muchos, una de las cosas que la esposa quiere es sentirse que le da hijos a su esposo, y ella no podía eso, quería tener un hijo. Y fue allí al templo un día y derramó su alma a Dios, lloraba y clamaba. Notamos allí de que Elí, el sacerdote, la tomó como que realmente estaba ebria. Y dijo, no estoy ebria, lo que estamos haciendo aquí es vertiendo nuestro corazón ante el Señor. Y ella estuvo orando allí para tener un hijo y cómo finalmente Dios respondió a esta plegaria. O quizás orar también como el profeta Daniel. Daniel era sin tacha, no tenía ninguna otra cosa que pudiera, pero creaba el celo y la envidia de todos los demás. El rey lo había puesto como primero. Aquel hebreo, aquel que viene de afuera, y nosotros que somos de aquí, llevamos tiempo, nos han pasado por alto. Entendemos la situación, ¿verdad? Estoy seguro que más de uno, en algún momento, algún lugar, en trabajo, lo que sea, ha sentido eso. Entonces empezaron a analizar a Daniel. ¿En qué cosa podrían tomarle falla? Llegaron a la conclusión de que no había ninguna otra cosa. Daniel era intachable, por así decirlo, excepto en lo que tenía que ver con su adoración y su comunión con Dios. Así que el diablo los incitó para poder crear una ley
de que solamente por 30 días a quien único se podía pedir era al rey. Eso llenaba el orgullo del rey. En aquellas culturas el rey era como el dios en la tierra. Inclusive la escritura dice que Daniel, aun cuando supo la amenaza de muerte, la amenaza de muerte es que aquel que desobedeciera sería echado al foso de los leones hambrientos. Daniel, tal como era su costumbre, 3 veces al día abría su ventana, porque los cautivos que estaban en Babilonia oraban mirando hacia Jerusalén, la tierra prometida donde estaban, orando para que Dios les devolviera el favor. Y allí estaba nuevamente Daniel orando. Vemos de que no solamente Daniel oraba allí, sino que cuando fue echado al horno, al foso de los leones, Daniel siguió orando para que Dios lo protegiera. Y sabemos cómo Dios lo protegió. Estoy poniendo estos ejemplos para que podamos captar la intensidad, la necesidad de vida o muerte que había. O tenemos, por ejemplo, a Elías. El pueblo estaba en apostasía. El rey Acab, con su esposa Jezabel pagana, había llevado al pueblo de Israel a una apostasía completa. Viene entonces aquí el profeta Elías, mandado por Dios, y le dice que no iba a haber lluvia a no ser por la palabra de él. Entendamos que Baal era el dios de la fecundidad, era el dios que daba las cosechas y que daba la lluvia. Así que decir esto era una acusación, un enfrentamiento directamente con el dios principal de ellos. Y llegó un momento de crisis, 3 años. 3 años, 6 meses. Y finalmente viene acá le dice, ¿eres tú que alborota Israel? El profeta le dice, no, eres tú que estás separado de Dios. Pero entonces el profeta tiene la osadía, por así decirlo, de mandar al rey a que convoque al pueblo, y convoque a todos los sacerdotes falsos allá. Y entonces finalmente Elías prepara todo, prepara finalmente, después de haberse burlado durante el día de cómo los sacerdotes paganos no encontraban ninguna respuesta. Elías prepara allí el altar y pide que traigan 12 piedras. Los pone allí, les echa agua hasta completar todo, ponen la leña, ponen el sacrificio. Pero siempre el sacrificio, cuando lo quemaban, traían el fuego. Y Elías dice, bueno, para saber quién sea el verdadero Dios, preparen los sacrificios, pero el Dios verdadero es el que va a hacer mandar fuego del cielo. Y sabemos que finalmente Elías oró y dijo allí al pueblo y le increpó diciendo, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y oró a Dios y el Dios respondió y bajó el fuego que quemó el sacrificio, quemó la leña, quemó las piedras, deshizo las piedras hasta evaporó el agua que había. De tal manera de que en ese entonces todo el pueblo tuvo que decir, Jehová es Dios. Permítame hacer un pequeño paréntesis aquí y trasladarte al tiempo final, muy cerca de nosotros, no sabemos cuándo, pero cerca de nosotros, cuando finalmente Satanás tratará de imitar la venida de Jesús y estará haciendo milagros donde hará bajar fuego del cielo. Tengamos cuidado. En aquel entonces era el profeta de Dios que puso bien claro los parámetros y qué es lo que tenía que pasar. Pero el diablo, que tiene poder para hacer milagros sobrehumanos, lo que los humanos no pueden hacer, tiene allí el poder de hacerlo para que nosotros, aunque veamos esos milagros que en la Biblia representaban precisamente de que era Dios quien estaba, podamos seguir un así dice Jehová.
Y eso lo van a tener claro aquellos que ven una vida de oración, estudian la palabra de Dios. O si no, permítame ponerte ahora el ejemplo también a la manera de Jesús. Allí en Getsemaní está Jesús angustiado como nunca lo había estado. Entendía lo que pasaba. Tomó a sus discípulos, llevó allá y les dijo, quedaos aquí velando y orando. Tomó entonces a los tres que andaban más cerca de él, a Pedro, Santiago y Juan, los llevó más adelante. Allí estuvo y les dijo, velad y orad, mientras él finalmente avanzó un poco más adelante y allí rogaba y clamaba porque sentía el peso de todo el pecado de todo el mundo que había en aquel entonces y que habría en el futuro hasta nuestros días y final del tiempo. Por 3 veces la Escritura dice que Jesús, agonizando allí, pidió al Padre, pasa de mí esta copa. Si hay otra forma diferente, es dura, es difícil, y allí agonizaba. Gotas de sangre eran lo que vertía allí como sudor. Finalmente siempre la plegaria de Jesús era, mas no como yo quiero, sino que se haga la voluntad de Dios. O quizás cuando tomamos la manera del apóstol San Pablo, cuando intercedía por sus iglesias, y en sus epístolas hay muchas veces donde él presenta allí cómo oraba por las iglesias, por los hermanos, por las condiciones que estaban pasando. O quizás cuando estamos viendo cómo San Juan oraba allí desterrado en la isla de Patmos por estar sirviendo al Señor. La historia, la tradición menciona de que fue echado para ser quemado vivo en aceite, no pasó nada, así que lo desterraron allá. Y allí está, allí en el día del Señor, el sábado, Dios le da la visión del Apocalipsis, y allí estando orando, dice, estaba él en su comunión, ahí Dios le da la revelación de Jesucristo. De tal manera, mis amados, de que hoy en día tenemos estos ejemplos, necesitamos aprender y tomar estas historias y ver la intensidad y aplicarlas a nosotros para que podamos sentir la emoción, la intensidad, la necesidad de estar orando a la manera de Jacob, a la manera de Moisés, a la manera de Ana, a la manera del profeta Daniel, a la manera del profeta Elías, a la manera de Jesús allí en Getsemaní, a la manera de Pablo, a la manera de Juan, y podemos quizás mencionar otros tantos más, pero aquí tenemos una muestra de cómo debiéramos estar haciendo esto. Pero además nuestras oraciones debieran tener un contenido específico orientado a nuestro contexto y nuestra misión en esta época de la historia. Podemos tomar las historias bíblicas para tomar los principios, para ver la intensidad que había, pero ahora tenemos que contextualizar, tenemos que hacer presente nuestra oración, que esté en el contexto nuestro, de nuestro tiempo y nuestra misión, la que tú y yo como pueblo remanente tenemos que estar haciendo. Esa misión, esa última proclamación de la gracia, del amor de Dios, está contenido en lo que hemos estado hablando por semanas y meses, allí el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Y no vamos a tomar necesariamente tiempo en esta noche para analizar nuevamente los mensajes, pero queremos hacer alusión en cuanto a eso. Este mensaje agrega allí contexto a nuestras oraciones, porque está hablando el evangelio eterno con los asuntos específicos que hay que destacar hoy en día. Asuntos específicos que tienen que venir. Es interesante, y estaba estudiando para otros temas, viendo de nuevo, repasando cómo cuando Dios manda a que finalmente surja el remanente, tal como la profecía estaba diciendo, en ese año surgen muchos movimientos en este mundo para contrarrestar el mensaje de Dios. Encontramos allí de que la evolución comienza ahí ese año, y muchas otras ideas. Tuvimos tiempo atrás donde estudiamos varias de estas ideas,
donde están contrarrestando, de tal manera de que vemos hoy en día cómo va creciendo y creciendo más estas ideas ateas, estas ideas evolucionistas, estas ideas de estar destruyendo al ser humano la imagen de Dios. Y el mensaje del tercer ángel tiene un mensaje específico, que tenemos que ir al Creador, allí como lo hizo, adorar el día que Él hizo, donde podamos tener finalmente nuestra lealtad clara en Dios, como nuestro Creador. Y presenta bien claro la advertencia más severa, más grande que encontramos en la Escritura. Si no hacemos caso a lo que Dios dice, si no dejamos que Dios guíe nuestras vidas, entonces seríamos objeto de recibir la marca de la bestia, y recibiríamos entonces la gran condenación, la ira de Dios sin ninguna mezcla de misericordia. Por lo tanto, sabiendo de que Dios ha tenido un mensaje, ha tenido su verdad presente. La verdad presente en una medida es Dios, pero ha tenido detalles, ha tenido conceptos específicos a cada época de la historia de este mundo. Y el mensaje de los tres ángeles tiene los detalles específicos para la historia de este mundo. Por lo tanto, nosotros necesitamos muy bien ver que en esta gran momento donde nosotros nos encontramos, pudiéramos nosotros ver de que estamos viviendo en el último tiempo de la historia de este mundo. Cuando analizamos y vemos lo que Dios dice, vemos de que Apocalipsis 14 allí nos menciona que estamos viviendo en el último tiempo del ministerio intercesor de Cristo allí en el santuario celestial. Apocalipsis 14:6, una versión moderna, y leo aquí, dice que ha llegado el tiempo en que ocupes su lugar como juez. Lo pongo aquí porque la versión tradicional dice la hora de su juicio ha venido. Esa hora ha llegado. Esta versión dice llegó la hora de que él ocupe su lugar como juez. Me gusta cómo lo pone para ponerlo, entenderlo aquí como está. Mis amados, es hora de que llegue ese momento. Los estudiosos de la profecía, nosotros el pueblo remanente, sabemos que esto ocurre después que se cumplió la última profecía de tiempo en la Biblia, que menciona allí los 2300 días de tarde y mañana, 2300 años de allí de Daniel 8:14, que da inicio al movimiento milerita y del cual nosotros salimos después como adventistas del séptimo día. Y vemos allí de que esto dio allí para que pudiéramos entender muy bien la obra de Cristo en el santuario celestial, que debe tener una contraparte finalmente con el pueblo de Dios aquí en la tierra, porque este día de juicio que se presenta allí en Apocalipsis 14 toma ilustración del día de expiación, el día de juicio que pasaba el pueblo de Israel anualmente. Y la Escritura dice allí bien claro de que en ese día el pueblo de Dios afligía su alma, confesaba sus pecados, tenía que revisar su vida de manera que no hubiese pecado oculto allí que no haya sido confesado. Esto debe suceder mientras la intercesión de Dios está pasando. De tal manera que estos días se nos presentan la oportunidad de podernos poner en sintonía con el plan de Dios y con el ministerio de Cristo allí en el santuario celestial. Sabemos por Apocalipsis que presentamos, lo voy a mencionar, de que era un momento en que ya terminará esta fase. Sabemos que Apocalipsis 7 presenta de que Dios manda allí por aquel ángel a que mandan a los 4 ángeles que están sosteniendo los 4 vientos de la tierra, los 4 puntos cardinales, que no hagan daño mientras hacen la obra de sellamiento, mientras tú y yo estamos siendo asentados en toda la verdad de Dios. Y como pronto llegará el momento en que finalmente se decidirá si eres de parte de Dios o no, cuando finalmente se imponga la marca de la bestia. Allí va a haber un pequeño espacio de tiempo donde todavía hay intercesión, porque cuando la marca de la bestia se imponga, donde se diga que hay que adorar al falso día de reposo,
muchas personas podrán ahí entender y ver y se unirán al pueblo de Dios. ¿Cuánto tiempo va a ser este corto espacio de tiempo? No sabemos. No sabemos cuándo va a comenzar este periodo, pero sabemos que será así. Y en algún momento Dios, en su infinita misericordia y sabiendo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, llegará el momento en que finalizará su obra en el santuario celestial. Y las palabras de allí de Apocalipsis 22, versículos 11 y 12, lo va a estar mencionando. Textos que hemos leído, estamos estudiando, simplemente lo estoy mencionando aquí para refrescar la mente de nosotros. Allí se cerrará, no habrá más intercesión por el pecado. De ahí hasta la venida de Jesús, el poco tiempo que pase, días, semanas, meses, el tiempo que sea, el pueblo de Dios pasará por ese tiempo de prueba, de angustia como nunca hubo, pero lo pasamos con la seguridad de que Dios está con nosotros, porque Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del tiempo. Pero cuando llegue ese momento, la intercesión por el pecado habrá terminado, de tal manera que hoy en día es que tenemos que arreglar las cuentas. Hoy en día hay que estar en oración, hay que estar suplicando. Te voy a mencionar los ejemplos bíblicos de cómo tenemos que estar orando. A la manera de Jacob, a la manera de Moisés, a la manera de Ana, a la manera de Daniel, a la manera de nuestro Señor Jesucristo, a la manera de Elías, a la manera de Pablo, a la manera de Juan. Tenemos que estar orando y pidiendo para que Dios pueda hacer esto, porque todo pecado oculto que no haya sido confesado nos puede separar del reino de Dios. De tal manera que al tener este culto y durante nuestra vida estamos enfatizando nuevamente que nos brinde la oportunidad de ponernos en sintonía con el plan de salvación, de que no es por las obras que yo hago, sino las que Dios obra en mí, de que yo pueda estar cubierto con el manto de justicia de Cristo, no con mi justicia, de que podamos ver de que es Jesús el que vino aquí, el que pagó mi culpa en el Calvario, y su vida perfecta me la acredita ahora por fe y me da su poder ahora para tener esa transformación de tener una vida santificada, esa obra de santificación que dura toda la vida y que finalmente es aquel que está intercediendo por mí y que va a venir para buscar a los que son suyos. Permítame compartir contigo un par de pensamientos del Espíritu de Profecía. Esto lo encontramos allí en Testimonios para la Iglesia y fue también reimpreso en Mensajes para los Jóvenes. Testimonios para la Iglesia, el volumen 1, página 126, y Mensajes para los Jóvenes, página 89. Y dice allí la sierva de Dios: vi que Dios detesta el orgullo y que todos los orgullosos y los que obran impíamente serán como paja y arderán en el día que viene. Vi que el mensaje del tercer ángel todavía debe obrar como levadura sobre muchos corazones que profesan creerlo. Y leyendo esto dije: Señor, yo he estado predicando de esto, lo creo yo creo que mi corazón necesita también esto, de que finalmente la levadura de este mensaje pueda transformar plenamente mi corazón. Y dice si allí debe obrar como levadura sobre muchos corazones que profesan creerlo, eliminar su orgullo, su egoísmo, su codicia y amor al mundo. Jesús está por venir, sigue diciendo ella. Y ahora se pregunta: ¿encontrará a un pueblo conformado al mundo? ¿Lo reconocerá como su pueblo al que ha purificado para sí mismo? Oh, no. Nadie, fuera los impuros y santos, será reconocido como suyo. Los que han sido purificados y emblanquecidos mediante el sufrimiento y se han mantenido separados sin mancha del mundo, le pertenecerán. Por eso es necesario que hoy, día de oración, y que pueda servirte para mañana y pasado,
hasta el sábado que nos veamos en la iglesia, y la próxima semana, el próximo culto, cada día que nuestra vida sea de oración, que podamos saber de que finalmente es tiempo de que Jesús ocupe su lugar como juez. Y es tiempo de que yo pueda poder transmitir el gran mensaje que Dios tiene para buscar a este mundo. Es tiempo de que Dios pueda predicar este mensaje de los tres ángeles, de que manda que tenemos que salir de Babilonia y que Dios tiene todavía mucho pueblo de Babilonia y ha escogido al pueblo remanente para que sea el emisario de que pueda ir y rescatar a las otras ovejas que Dios tiene en los otros rediles, para que haya un redil y un pastor. Por otra parte, mis amados, el triple mensaje angélico está destinado a alertar al mundo de que el juicio que se está realizando es porque Cristo está pronto a venir. Y que dado que su regreso es inminente, debemos prepararnos para recibirlo. Y para poder estar preparados, el mundo entero debe de salir de las garras del enemigo. Debe de escapar de los engaños de Babilonia. Y eso comienza contigo y conmigo. De que podemos ver de que todavía no hay ningún vestigio del vino de Babilonia en nuestras vidas, en nuestras creencias, en nuestras prácticas. En creer de que finalmente mi obra gana algún mérito delante de Dios. O la contraparte de esto, de que como mis obras no tienen nada que comprar mi salvación, ¿qué importa lo que yo hago? Los dos extremos, los dos están mal. Uno creyendo en una gracia que no es la palabra de Dios, otros creyendo en sus propios méritos de que se pueden salvar. Y todo esto son los engaños de Babilonia, que tenemos que estar bien claro como nos pueblo en lo que dice la palabra de Dios y poder estar vestidos de la justicia de Cristo, que hace en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y que siendo ese tipo de personas podamos alertar a Babilonia de los engaños que tienen para que muchos puedan salir allí. De otra manera, mis amados, el arrullo de la mentira, la falsa tranquilidad de Babilonia va a adormecer nuestras percepciones espirituales de aquellos que nos hemos dejado seducir por los brillos de Babilonia o por las luces de colores de la mundanalidad. Quiera Dios que esto no sea ninguno de nosotros. Es hora que podamos con discernimiento espiritual del Espíritu Santo poder ver y salir del arrullo en que estamos nosotros envueltos. De que podamos nosotros realmente poder saber dónde estamos nosotros. De nuevo, el Espíritu de Profecía, permítame compartir un par de pensamientos. Este está registrado allí en Primeros Escritos. Y recuerda que el libro Primeros Escritos se decidió, Elena White decidió escribir esto para hablar, escribir cómo fueron los principios de nuestro movimiento adventista, lo que pasó, las primeras cosas que ella escribía y demás. Ella registra allí, está en Primeros Escritos, página 64. Y dice, en una visión dada el 27 de junio de 1850. Ahora, déjame hacer una pausa aquí para poner en contexto histórico lo que estamos hablando. 1844 fue donde esperaban a Jesús el movimiento milerita. He estado explicando en otras veces de cómo ese grupo grande de que venía de muchas iglesias, muchas denominaciones, unidos por la predicación de Miller de que Jesús vendría, finalmente ese día 22 de octubre, que fue el día de esperar a Jesús, al llegar a la medianoche, el 23 de octubre se convirtió el día de gran chasto. Y como el grupo más pequeño, quizás un grupo que podíamos contarlo con los dedos de la mano,
siguió estudiando y empieza a ver la verdad del santuario celestial. De la cristiandad hoy en día prácticamente somos los únicos que tenemos una visión clara de lo que es el ministerio sacerdotal de Cristo. Y como los sacerdotes de antaño, el pueblo de Israel, que tenían la entrada al santuario para interceder por Dios ante las personas, tú y yo como sacerdotes del Dios vivo, el Nuevo Testamento menciona de que todos somos sacerdotes, que entendemos esto, Dios nos ha llamado para poder ir allá. Pero este periodo del 44 al 49, 50, todavía está un poco después, fue el periodo de que se estaba formando la identidad de nuestro movimiento y aceptando mediante estudio de la palabra de Dios las verdades que tenemos hoy en día. Como iglesia, el nombre no se toma hasta 10 años después, 1860. Y nos organizamos como una iglesia 13 años después de esto. Así que estamos hablando 13 o 10 años antes de que fuéramos formados. Era ese grupo de creyentes que estaba allí. Y en una visión que la NFJ recibe, 27 de junio de 1850, dice, mi ángel acompañante dijo, el tiempo está casi agotado. ¿Reflejáis como debierais hacerlo la hermosa imagen de Jesús? Y esa pregunta pega fuertemente a cada uno si lo está recibiendo. Y oro para que el Espíritu de Dios a través de esta sala virtual, mis palabras no sean mis palabras, sino el Espíritu Santo que puede llegar a ti y te haga la pregunta, te haga meditar, te haga reflexionar si tú o yo estamos realmente reflejando la imagen, la hermosa imagen de Jesús, como debiéramos hacerlo. Sigue diciendo la cita. Luego se me señaló la tierra y vi que era necesario realizar preparativos entre aquellos que han abrazado últimamente el mensaje del tercer ángel. Eso somos tú y yo. Por supuesto. Estamos hablando aquí de 170 y tantos años después de esto, pero tú y yo estamos en ello. Dijo el ángel, preparaos, 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 3 veces. Y cada vez que la palabra de Dios encontramos allí 3 veces, está dando parte de urgencia, de completar. Notamos que los ángeles muchas veces la palabra de Dios presentan cuando adoran a Dios, santo, 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 3 veces. Aquí dice, preparaos, preparaos, preparaos. ¿Y cuál es la preparación? Dice allí, tendréis que morir mucho más al mundo de lo que habéis muerto hasta aquí. Vi que tenían una obra que hacer y poco tiempo en que hacerla. Si eso era en 1850, ¿qué será para nosotros? Al año siguiente, 1851, voy a escribir una carta. Allí narra un detalle de una reunión que tuvo con un hermano Baker. Y quiero sacar varias cosas que presentan allí bien claro para que tengamos bien lo que debe ser orar para que sea nuestra misión, nuestra predicación. Y aquí está el hermano Baker que había recibido una visión, el había recibido una visión diciendo varias cosas de él. Finalmente él dice, sí, lo que la visión dijo, todo es verdad, lo vemos aquí. Y cuando se levanta el hermano Baker en medio de la reunión, que nadie sabía lo que le iba a decir, en una parte dice, bueno, ahora, dice él, dirán ustedes, ¿qué va a hacer el hermano Baker con las visiones? Y él responde, te lo diré ahora. Ya es hora de que decida que no hay trabajo a medias en este negocio. Las visiones son todas de Dios o no hay ninguna de ellas de Dios. Bueno, diga usted, ¿qué va a hacer el hermano Baker? Él te pregunta cuando está hablando allí, cuando presenta todo esto, y él responde ahora y dice, creer en las visiones. Era la conclusión que tiene aquí, es lo que me gusta que podamos nosotros aplicar en nuestra experiencia. Dice, veo que están inseparablemente conectados con el mensaje del tercer ángel.
Y si abandono las visiones, debo abandonar el mensaje del tercer ángel. Y si renuncio al mensaje del tercer ángel, renuncio a que hemos tenido el primero y el segundo. Y si renuncio a que hemos tenido los mensajes del primero y el segundo y el tercer ángel, renuncio a la palabra de Dios y mi experiencia cristiana y soy incrédulo de inmediato. Yo vi la conclusión, dice, yo tengo que tomarlo todo, no puedo hacerlo. Porque si empiezo a renunciar a alguna de estas cosas, estoy renunciando finalmente a la palabra de Dios y a mi experiencia cristiana y me convierto inmediatamente en un incrédulo de inmediato. Quiera Dios que tú y yo podamos por estar aceptando el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de Dios, el mensaje que Dios dio a su pueblo en los últimos tiempos en el Espíritu de Profecía, podamos realmente tener esa experiencia. Nuestro mundo está en una medida saliendo, quizás esto es buenos deseos, ha habido mucha manipulación, ha habido mucho política en cuanto a esto, ha habido muchas cosas y solamente Dios sabrá realmente lo que realmente ha pasado o está pasando. Podemos decir que la pandemia todavía no da respiro. En otras partes, en otros países se oye que aumenta aquí, que allá y todo esto. Encontramos que hay una crisis económica a punto de generar un gran caos mundial. Tenemos una inflación que hacía 40 años que este país no lo experimentaba. De la situación económica que había año y medio atrás más o menos, ha dado un vuelco completamente. Las deudas que están poniendo son trillonarias. Y si el mundo durara, serían nuestros bisnietos o más los que estarían cargados con la deuda que este país tiene. Pero vemos también, por otro lado, desastres naturales tan terribles. Hermanos, casi que no se puede hacer una lista porque usted hace una lista la semana pasada y esta semana viene a tener otra. Estaba oyendo la noticia esta tarde, viniendo para acá de unas diligencias, de que ahí en el estado de Tennessee, me parece que era, no sé si era Memphis, de que estaban declarando que habían tan poca agua, estaban racionándola, no había suficiente potencia de agua para apagar fuego, para 20 cosas. ¿Cómo es posible que esto suceda en este país, en estos tiempos? En otros países unas inundaciones tremendas que están matando cantidad de gente, sequías, incendios. Hace un poco tiempo atrás, un volcán explota en medio del mar allí en Tonga. Y ahí podemos seguir mencionando señales y señales, y simplemente lo que hace falta es tomar la última semana, el último mes, empezar a ver las noticias que dan y poder sacar ahí la lista de todo lo que hay. Bueno, todas estas señales nos indican que estamos viviendo en el fin de los tiempos. Y esa convicción debe llevarnos ahora a la acción. ¿Cuál es esa acción? Volver a consagrar nuestra vida, tu vida y mi vida, dedicando tiempo a la oración, dedicando tiempo a la comunión con Dios. Pero no solamente eso en esa parte, sino recargar nuestro sentido de misión y nuestra predicación, porque nuestra oración y nuestra comunión con Dios es capacitarnos para poder dar las buenas nuevas. Permítame ilustrarlo de la siguiente forma. Seguro que lo has escuchado, pero creo que es apropiado mencionarlo de vuelta. La persona que come y bebe pero no hace ejercicio, ¿qué sucede con su cuerpo? Empieza a aumentar de volumen. Y saben, lamentablemente, la mayoría de las personas que fallecieron por COVID tenían condiciones en su cuerpo que no tenían una vida saludable. Si hubiéramos seguido los principios de Dios. Entendamos que nuestros cuerpos son mortales, se enferman, no estoy diciendo que eso es, pero muchos que podrían haber sobrevivido no sobrevivieron porque no llevaban esto.
De tal manera que usted va a ver de que todo médico le va a decir que tiene que controlar su dieta, tiene que hacer ejercicio, tiene que beber, no alcohol, sino agua. No, cuando tú y yo nos llenamos la vida de oración, estudio de palabra de Dios, pero no compartimos, nos volvemos obesos espirituales. Y eso no es saludable. Dios pide que tengamos este momento de reflexión, de oración, de estudio para capacitarnos, para llenarnos, para que podamos salir y predicar las buenas nuevas. Y vemos que cada vez que nosotros empezamos predicando las buenas nuevas y nos hace volver a estudiar y a recapacitar varias cosas por las preguntas, por las visiones, porque finalmente los principales beneficiados no son las personas a las cuales le estamos dando los estudios bíblicos, sino soy yo que me estoy nutriendo y tengo que estar buscando más una relación íntima con Dios. Por lo tanto, tenemos que dedicar nuestra vida a recargar nuestro sentido de misión. La iglesia no está para simplemente estos poquitos. Y estos poquitos no somos los que estamos aquí esta noche en la sala virtual. Puede ser que tuviéramos 100, 200, 3,000. Nuestra misión, nuestra predicación es alcanzar a todo el mundo. Indiscutiblemente que yo humanamente no puedo alcanzar todos. Pero en la medida de mis posibilidades, el mundo que esté en mi esfera, debo de estar dando testimonio para recuperar allí nuestro sentido de misión, nuestra predicación, predicar el mensaje del evangelio eterno con los puntos principales para la verdad presente de este tiempo. Eso hay que hacerlo en el contexto del fin. Por eso, mis amados, hoy más que nunca es oportuno tener los cultos de oración, tener los días en que podamos dedicar tiempo a orar, tener días en que podamos repasar nuestra misión tal como ha sido descrita allí por los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14. Es por ello de que llevo semanas, meses, de una u otra forma entendiendo esto, porque esto es el mensaje que tiene que prepararnos y que podemos motivarnos para salir a predicar esas buenas nuevas de salvación. Ahora, mis amados, es el momento de orar, es el momento de reconsagrarnos, es el momento de cumplir nuestra misión. Y quiera Dios que con discernimiento espiritual tú y yo podamos decir, heme aquí, envíame a mí. Que con discernimiento espiritual, ungidos por el Espíritu Santo, podamos no solamente permitir que nuestra vida sea transformada, de que Dios pueda hacer su obra completa en nosotros, de que podamos buscar si hay algún vestigio del vino de Babilonia en nuestras vidas, nuestras creencias, que parecieran que es porque el diablo utiliza el error con la mentira y parece que es verdad, pero no es verdad. Que podamos tener bien claro de que es un así dice Jehová y que podamos nosotros seguir adelante bien claro en lo que Dios dice en su palabra. Que con celo santo podamos ser finalmente parte de ese grupo que va a iluminar la tierra. Ese grupo, como dice allí Apocalipsis 18, que vio ese ángel que iluminó a toda la tierra, y que tú y yo seamos de esas partes, de esas personas. Que cuando llegue ese día, porque tú y yo hoy hemos estado en comunión con Jesús, hemos estado permitiendo de que Dios haga su obra en nosotros, porque nos hemos estado llenando de su espíritu, de su palabra, y hemos estado compartiendo, podamos iluminar la tierra con la gloria de Dios. Que entonces, muy poco tiempo después, tú y yo podamos ser aquellos que podamos allí, en las mansiones celestiales, regocijarnos por haber estado con el Señor. Que esa sea tu realidad, tu experiencia. Que Dios te bendiga.